Hoy nos acompaña Sonia, nuestra asesora de ARL, quien nos trae hoy un tema para es acerca de el uso, mantenimiento y reposición de elementos de protección personal. Adicionalmente, vamos a hacer la socialización de dos lecciones aprendidas, una de un accidente de trabajo que tuvimos em, hace aproximadamente como unas 2 semanas y la otra sobre un hallazgo en una lista de verificación que nos corrieron en la zona Casanare, pues el cliente, para el cliente, claro, ¿listo? Entonces, eh, vamos a darle inicio a nuestra jornada y Sonia, ¿estás por ahí? Sí, hola, buenos días a todos. Voy a compartir y ustedes me confirman si ven la pantalla. Si la logran ver, Pues estamos viendo como el Zoom, la pestaña de Zoom. pestaña eso. Mm, ok. Y ahora, Ahora sí. ok, listo. Listo. Buenos días a todos. Bueno, vamos a hacer una pequeña charla de un tema que pues creo que ya todos conocemos, pero pues es importante como retroalimentar y hablar un poco del marco legal de donde viene el tema de los elementos de protección personal. Entonces, dentro de lo que nosotros hablamos en el campo de identificación de peligros, uno de los controles que se tienen es el tema de los elementos de protección personal. Pero digamos que más allá de que sabemos que hay un elemento de protección que nos ayuda para, para minimizar los riesgos, tenemos que también tener claro que no podemos dejar nuestra seguridad solamente en los elementos de protección personal. Esta es una forma de controlar los riesgos, pero no es la forma absoluta de prevenir un accidente o una enfermedad de origen laboral. Entonces, por eso es importante conocer e identificar en qué momento los necesitamos, ¿sí? En temas de seguridad y salud en el trabajo, pues nosotros realmente utilizamos elementos de protección personales para mitigar un poco el peligro y el riesgo al que estamos expuestos dependiendo de la actividad que hagamos eh, y pues la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, que siempre ha sido como el objeto de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, legislativamente, el tema de los elementos de protección personal vienen de muchos años atrás, ¿sí? Antes de que saliera todo lo del sistema de gestión, el tema de los elementos de protección personal ya existían y ya digamos que contractualmente los empleadores tenían que tener este tema de control frente a los contratistas, trabajadores de misión y a los mismos trabajadores directos tener o dar estos implementos para que las personas se protegieran. Una de las primeras normas donde hablaba de este tema obligatorio fue un decreto que salió el 1530 en el 96, eso ya fue hace algún tiempo largo. Y la norma más antigua que hablaba de los elementos de protección personal es la Ley 9 del 79, ¿sí? Donde claramente decía que todo trabajador o todo empleador estaba obligado a proporcionar a cada trabajador sin costo alguno el elemento de protección personal y esa norma sigue vigente y sigue siendo de esa misma manera, ¿sí? Entonces, todo lo que se hable de elementos de protección personal, digamos que deben ser asumidos por el empleador y eso lo dice la ley 979 con su artículo 122 para si algún día ustedes quieren leer algunas de estas normas donde hablan de estos temas. Mm, esta, la, pues, El hay una internet le norma está que es la molestando. 24 entonces, porque siempre hablan personal, pero nosotros como trabajamos,
Ok, escuché la voz de alguien. Em, entonces, Es que nosotros se te como trabajamos. escucha entrecortado. Bueno, se te escuchó un poquito entrecortado ahorita que estabas hablando. Ok, ¿y ahora? ¿Escuchan bien? Ahí, Sí. ahí está mejor, sí. Listo. Entonces, los trabajadores también tenemos nuestras obligaciones. Y entre esas, la charla de hoy es que debemos tener y utilizar los elementos que nos proporcionan nuestros empleadores, mantener un adecuado uso, ¿sí? Tener un cuidado con estos dispositivos porque creo que ustedes mejor que nadie sabe que muchos de estos dispositivos y elementos de protección personal son costosos, ¿sí? Entonces, obviamente en temas presupuestales, la empresa también tiene que cuidar este tipo de situaciones y nosotros como empleados debemos tener un cuidado de estos elementos. Entonces, no es que el empleador nos diga deben cuidarlos o no, sino que la norma nos lo dice. Cualquier elemento que sea suministrado por el empleador, el trabajador está en la obligación de cuidarlos, de mantenerlos en las mejores condiciones y en el momento en que se deteriore por el uso y por la actividad que ustedes hacen, pues ahí se solicita el cambio, ¿sí? Y hay algo que también tienen que tener claro y es que no es lo mismo dotación a elementos de protección personal. Un elemento de protección personal es un elemento que por el tipo de uso que se le haga, ¿sí? Por la continuidad del uso que se haga con este elemento, pues asimismo se va a deteriorar y en algún momento pues ya no va a servir. Entonces no hay un tiempo establecido que me diga a mí el cambio de los guantes, bueno, el elemento que nos den. Entonces, y por eso es importante que nosotros lo cuidemos realmente porque es un elemento de protección personal, es decir, de uso personal para la persona, para el trabajador. No es algo que se deba prestar, no es algo que se deba tener por ahí mal almacenado, tirado, sin aseo, porque pues es básicamente nuestro cuerpo, nuestra piel va a tener contacto con este elemento y es ahí donde se debe tener el debido uso. Uno, por el cuidado del elemento y lo otro también por el cuidado que yo debo tener con mi salud, con mi higiene, con mi piel, ¿sí? Entonces ahí es donde vienen las responsabilidades compartidas por parte y parte. Sonia, Entonces, todavía estamos viendo la primera diapositiva y estamos viéndola en el PowerPoint, no en modo presentación, sino en PowerPoint. voy a finalizar. Es que cuando proyecto, no sé si alguien me pueda colaborar, cuando proyecto me salen varias opciones. ¿Tú tienes dos pantallas allá en tu... No, solamente tengo esto. Entonces me sale en la proyección, reunión HS, Google, mi presentación y pantalla completa. ¿Será pantalla completa Sí, sí, para proyectar? señora. Sí, pantalla completa. Ok, otra vez. Y te vas a la presentación ahí sí. Y le das modo presentación. Ok, listo. ¿Y ahora? Ahora sí, sí, señora, ahí está bien. Ok, listo. Entonces les hablaba de estas normas, la 1530 del 96 que habla de la obligación de los trabajadores, la ley 979 que también habla de la obligación del empleador y los trabajadores en el tema de elementos de protección personal, e iba en esta presentación, en esta diapositiva, donde habla que la 2400 habla que lo mismo, que hay un tema compartido entre trabajadores y empleadores en el tema de los elementos de protección personal y que desde la empresa, pues nosotros tenemos la responsabilidad de la empresa ofrecer un adecuado elemento de protección personal que sea realmente el que se necesite para la labor. No todos los elementos de protección, y ya todos lo sabemos, no sirven para la misma labor o para todas las labores. Cada labor necesita un elemento. ¿Quién nos ayuda a establecer qué elementos nos sirven? Pues las personas encargadas de seguridad y salud con los proveedores de esos elementos, quien nos capacitan y nos dicen, de acuerdo a lo que usted hace, así mismo necesita este elemento. Entonces, normativamente lo que nos dice la norma es eso, que nosotros no podemos dar cualquier elemento, sino que tenemos que hacer o identificar qué elemento se necesita, ¿sí? Porque no es lo mismo un guante de baqueta para trabajos de tomar herramientas pequeñas a un elemento o un guante de nylon nitrilo o tipo ingeniero o de neopreno, que pues lo conocemos de distintas maneras, pero es ese que nos permite como manejar más fácil una herramienta pequeña. Entonces, es ahí donde
tanto trabajadores como empresas, y en este tema de seguridad y salud, es identificar adecuadamente el elemento, ¿sí? Entonces, ¿qué se debe hacer en la selección? Entonces, mirar los riesgos. Ya todos conocen sus riesgos, ¿cierto? Ya todos hemos hablado mucho tiempo sobre el tema. Y de acuerdo al riesgo y las condiciones del trabajo, debemos mirar qué partes del cuerpo deben ser protegidas. Entonces, y de ahí con eso se define realmente qué elementos de protección se deben tomar. No es que ellos van a hacer trabajo en alturas, entonces necesitan protección para la cabeza, para las manos y los pies, pero qué tipo de elemento. Y qué otros elementos adicionales necesitan para esa protección. Y entonces es ahí donde todos debemos mirar y decir qué debemos hacer. Ejemplo, por ejemplo, perdón, que repita las palabras. Cuando yo estoy haciendo una actividad que puedan caer objetos desde arriba o puedan haber proyecciones de partículas que puedan generarme un daño o tenga un trabajo con electricidad, entonces es ahí donde yo defino, necesito protegerme mi cabeza, no la necesito. Un ejemplo claro, en muchas empresas donde hay almacenamiento, ya la norma dice que cuando hay caída de objetos debemos utilizar un casco. Entonces, si yo tengo un sitio de almacenamiento, dependiendo del tipo de almacenamiento, necesito o no necesito un casco, entonces es ahí donde deben entrar tanto los que están encargados de almacén como los de seguridad y salud y definir si definitivamente necesito ese casco o no. No es elegir por elegir, no es decir necesito guantes porque necesito guantes, sino el por qué necesito yo esa protección de un casco, ¿sí? Y ya si voy a hacer trabajos eléctricos, si voy a hacer trabajos en alturas, debo definir mi casco, ¿sí? Porque es que no es lo mismo un casco para almacenamiento como un casco que se utiliza para trabajo eléctrico o un casco que se utiliza para trabajo en alturas. Entonces, ahí está la diferencia técnica y es ahí donde nosotros tenemos que buscar ese apoyo en seguridad y salud y en los proveedores para que nos digan, este es el que necesitan definitivamente, no es la tarea de como, bueno, necesita guantes, pues comprémosle un guante. O necesita un casco, pero ¿cuál tipo de guantes? ¿Cuál tipo de casco? Entonces, así con todo el tema de los elementos se debe elegir, ¿sí? Hay elementos que también nos deben enseñar a nosotros cómo se usan, ¿sí? Porque pues sí, un guante yo me la coloco en las manos, pero hay temas como mascarillas, como los mismos arneses, las mismas seringas que de pronto yo no he recibido ni la capacitación para trabajo en alturas, entonces mucho menos voy a saber cómo utilizo ese arnés. Y entonces es ahí donde siempre hay que recibir una capacitación del uso del elemento y del cuidado, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el cuidado que yo debo tener con cualquier elemento está también el que, por ejemplo, no, es que como yo me la paso en el ambiente y llueve y hay barro, entonces ya mi elemento no necesita una limpieza, sí necesita una limpieza. Un arnés necesita una limpieza, una slinga necesita una limpieza porque la misma tierra, la misma agua, todo esto hace que el elemento se deteriore si yo no lo lavo, si yo no lo limpio, ¿sí? Y entonces sí necesitan su limpieza y necesitan su higiene. No es que porque sea, no es que como yo subo paredes, postes y entonces hay tierra, entonces por eso yo no, ¿para qué lavo el elemento, el guante o el casco? Si voy a estar en tierra, no, o sea, es cuando más debo tener esa higiene y esa limpieza porque una, si no lo hago, el elemento se daña, ¿sí? Se deteriora más rápido y se daña más rápido. Y dos, higiénicamente para el cuerpo no está bien, es donde vienen, que me dio una dermatitis en el cabello, que me dio una dermatitis en la piel, en las manos, en los zapatos me dio mal olor cuando a mí no me daba mal olor. Y es porque las botas nunca las lavamos, nunca las limpiamos, así tal cual como las usamos, las dejamos en casa, volvemos a la misma actividad día a día y no las lavo en algún momento para que todas esas impurezas que vienen del ambiente pues se quiten. Y eso es lo que genera también muchas enfermedades. Entonces, por eso es importante cuidar todos los elementos, cualquiera. Protección de ojos. mm, En el tema de protección de ojos es muy importante, pues no es nuestro caso, pero por ejemplo, una persona que hace soldadura no puede utilizar unas gafas normales transparentes o unas gafas normales oscuras si no tiene una protección adecuada para todas esas irradiaciones que genera un corte de soldadura. Entonces es ahí donde yo digo, bueno, si mi labor necesito gafas o si no las necesito, porque pues las gafas a mí me ayudan a proteger todo el tema visual de polución, de proyección de partículas, ¿sí? Porque si es y tiene que ser un elemento de calidad, ¿no? Que me proteja de eso.
Entonces es ahí donde yo también debo de saber escoger el tipo de elemento, también la calidad del elemento. Em, en cuanto al tema del cuidado, el tema de la protección auditiva es otro tema que también hay que saber utilizar, porque las personas dicen, no, es que yo necesito el, la protección auditiva de tipo de copa, porque eso se hace ver más bonito, porque lo pongo en el casco y entonces se hace ver más elegante, pero pues sí, realmente yo no necesito un tipo de copa porque los decibeles del ruido no son tan altos como para tener un tipo de copa, pues no lo utilizo. Entonces, ¿cuáles son los decibeles para que las personas entiendan un poco? El ruido tiene un nivel, entonces mi oído resiste hasta un cierto nivel que son 85 decibeles. Si el ruido en el que yo estoy expuesto supera esos 85, ahí se deben hacer unos estudios de higiene para mirar cuál es el aumento de ese ruido para así mismo yo utilizar mi elemento. Entonces, si el ruido no supera desde esos 85 o 27 decibeles más, no necesito uno de copa, necesito uno simplemente que, que, que pueda meter en mis oídos y que me proteja de ese ruido. Entonces, no siempre se necesita el de copa, no siempre se necesita el desechable que utilizamos en algunos momentos, o el moldeable que es hecho a la forma del oído, que es uno muy bueno porque se hace a la forma del oído, dependiendo del nivel de ruido, ¿sí? Entonces es eso, o sea, no es, no, el de copa porque es el que me va a proteger más, no, pero de pronto a veces no lo voy a necesitar porque el nivel de ruido no supera o no es tan alto como para tener uno de estos. Entonces es ahí donde también viene el costo-beneficio, o sea, yo debo de pedir lo necesario que realmente me sirva para la labor, pero tampoco me puedo ir hasta una baja calidad como para no afectar mi costo, ¿cierto? Entonces ahí es donde se debe mediar todo con el proveedor, qué es lo que realmente me sirve. Entonces, ¿qué es lavar un elemento de protección? Es con jabón, refregar o lavar o limpiar, por ejemplo, lo que son caretas, lo que son tapaoídos con alcohol, se pueden limpiar, se pueden dejar un poco al aire para que sequen totalmente. Unas botas se pueden lavar con agua y jabón y ponerlas a secar al ambiente. No va a pasar nada. Hay que simplemente lavarlos y no dejar humedad, porque la humedad es lo que genera dermatitis en cualquier elemento. Entonces, yo siempre debo tener eso. Algo muy importante y es que pasa mucho y uno ve con las personas y es que se cogen los guantes y uno va a mirar dónde los tienen y están tirados o almacenados con la herramienta o por allá envueltos donde está todo el material y de ahí vuelven y los cogen y los utilizan. No, yo es mi elemento de protección personal, yo debo terminar mi labor, guardarlo en mi bolso, en mi locker y si está muy sucio, llevármelo para la casa, lavarlo, ¿sí? Y ponerlo a secar lo que más se pueda, ¿sí? Para que no quede húmedo, pero no lo puedo dejar por allá como, sí, porque finalmente eso es lo que ustedes van a usar el día a día. Entonces es básicamente eso, el cuidado depende mucho de nosotros. Entonces, en temas de elección, hay que hablar con seguridad y salud y con el proveedor que me diga realmente cuál es el elemento. Hay botas punta de acero, pero digamos que si trabajamos cerca de energía, pues las puntas de acero no me sirven son aquellas que son dieléticas. Si voy a trabajar en sitios pantanosos, no me sirve una bota normal porque finalmente es pantano, hay agua, entonces se me va a meter el agua por los zapatos y no voy a poder, pues se me va a humedecer el pie, entonces no hay una protección. Entonces ahí es donde hay que mirar el tipo de bota también. No siempre las botas cortas que tenemos nos sirve, sino que necesitamos unas caña alta, impermeables para cuando vaya a sitios donde hay barro, donde hay agua, donde hay definitivamente los zapatos normales no me van a servir. Es ahí donde entonces nosotros como trabajadores también debemos hacer las sugerencias, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de dotación, ahí es donde viene un concepto que confundimos mucho y es que la dotación es el pantalón, la camisa, ¿sí? Que deben darme la norma en la dotación. Si me dice, debo tener 3 dotaciones al año, el empleador mira cómo lo hace, si entrega una cada 4 meses, si entrega dos al inicio y después de cierto tiempo entrega la otra. Pero hay temas que la dotación también se vuelve un elemento de protección personal, ¿sí?
que ya no es dotación, sino ya es un elemento de protección personal. Por ejemplo, la persona que trabaja con soldadura. Entonces, ese pantalón ya se vuelve un elemento de protección personal porque ese pantalón va a proteger a la persona. ¿Sí? Y entonces es ahí donde también tenemos que tener claro si nuestro uniforme es dotación o es elemento de protección personal. Porque cuando ya la dotación pasa a ser al concepto de elemento de protección personal, pues aplica lo mismo que dice la norma, que lo debo de cambiar por el deterioro y el uso. Pasa mucho con los overoles. Muchos de los overoles, algunos tienen una protección contra fuego, incendio, ¿sí? Estos overoles ya no son una dotación, sino es un elemento de protección personal porque pues yo trabajo en sitios donde la probabilidad de incendio puede ser alta. Entonces ya lo que me exigen es un overol de este tipo. Entonces es ahí también donde debemos tener claro si nuestra dotación se convierte en un elemento de protección personal porque pues ya el concepto del cambio ya es diferente, ¿sí? Entonces, es ahí donde nosotros identificamos todas estas situaciones. Entonces, la ropa de trabajo, si es ropa de trabajo, es aquella que me dicen a mí, dotación, y que me la van a dar cada 3 o cada 4 meses, como lo defina la empresa. Ya cuando hablamos de ropa de trabajo, hablamos de dotación. Entonces, vuelvo y repito, obligaciones del empleador, establecer y mantener el programa de EPP, que lo hacemos desde seguridad y salud. Seleccionamos el tipo de EPP que se requiere por actividad, velamos por el uso y el mantenimiento de los mismos y es cuando llega el HC y dice, venga, muéstrame sus guantes, muéstrame su dotación, muéstrame cómo está, si está en mal estado, si se está cuidando o simplemente por observación nos damos cuenta si los cuidan o no, si los tienen en buen estado o no, o si definitivamente por el uso hay que cambiarlos. Y pues en caso tal del mal funcionamiento, si se identifica que las personas no lo están utilizando adecuadamente, pues se debe generar un plan de acción porque pues la idea es que lo sepan usar para su protección personal y la capacitación. Entonces, el empleado debe, o normativamente, utilizar y cuidarlos, ¿sí? Porque a veces no los usamos. Y ya después vienen los accidentes de trabajo. Ah, es que la empresa no me dio. Y cuando vamos a verificar si hubo un recibido de SPP, pero la persona no lo quiso utilizar. O dice, no, sí, yo lo utilicé y cuando uno los va a revisar y no ve el uso y ya lleva 2 meses sin solicitar un EPP y digo, bueno, lleva 2 meses y este está en buen estado, lo está usando, no lo está usando. Entonces nuestra obligación es usarlo y cuidarlos, almacenarlos correctamente, informar sobre los daños de forma inmediata al jefe directo y al líder HSE para que nos hagan el cambio respectivo, informar sobre cambios de estado de salud a la asignación del EPP. Por ejemplo, pasaba con los tapabocas desechables en la pandemia. Muchas personas tenían alergia a ese tipo de tapabocas, tocó cambiarlos por el N95, más costoso, pero pues la persona tenía alergia, no se le podía dar de eso. Entonces, si hay un cambio de salud por el uso del EPP, hay que informarlo, porque hay que revisar qué es lo que está pasando. Informar sobre los riesgos, si hay algún cambio, si el EPP que me dieron definitivamente no me permite trabajar, informar también eso. Por lo menos el informar hace que la responsabilidad caiga sobre la persona que recibió la queja o que recibió la observación o el reporte de la condición o acto inseguro, ¿sí? Y pues no ceder, no prestar, no venderlo, ¿sí? Porque hay elementos, sobre todo en la parte eléctrica, que son costosísimos y que también hace que la gente los quiera vender. Y eso es ilegal y no se puede hacer. ¿Listo? Entonces es importante. Eh, con esto ya terminamos la charla. No sé si tengan alguna pregunta o pues ya Luz pasa a la divulgación de las lecciones aprendidas. Bueno, creo que no tienen preguntas. Entonces, vamos a continuar con nuestra socialización. Vamos a divulgar la lección aprendida del accidente de trabajo que tuvimos hace como 2 semanas. Les voy a darle paso a Clementina, quien nos va a compartir la lección aprendida. ¿Me confirman si están viendo ahí la presentación de la lección aprendida? Sí, señora, Sí. ahí se está observando. Gracias. Bueno, buenos días para todos.
Esto sucedió en una locación de Tapití en Frontera, una lección por aprender el 9 de septiembre del 2025. ¿Qué pasó? El colaborador se encontraba realizando labores de mantenimiento de la torre rendada de 70 metros. Mientras esperaba para subir agua a la torre, se sienta en una silla cerca de una zona verde debajo de un árbol y siente una picadura con ardor intenso en la región lumbar con irrigación hacia el abdomen bajo. Se levanta de la silla y se percata que en una hoja cerca a la silla hay un gusano color amarillento verdoso que posiblemente pudo haberlo picado. Como reacción presentó escalofríos, sudoración, acude inmediatamente al centro médico del campo. Recomendaciones para prevenir su recurrencia. Visitar el sitio para evaluar los riesgos periféricos, esto con el fin de identificar los peligros del entorno. Identificar las actividades relacionadas, los peligros y el análisis de riesgo y aplicar los controles garantizando el cumplimiento y promoviendo el autocuidado. Socializar protocolos de primeros auxilios ante picaduras y contactos con animales ponzoñosos, formación a los trabajadores sobre el riesgo biológico en campo, como insectos, arañas, gusanos, serpientes, etc. Uso de overol y botas de seguridad evitando que ingresen insectos o animales ponzoñosos, generando lesiones en la dermis. Reubicación temporal de zonas de espera o descanso hasta garantizar condiciones seguras. Tener en cuenta que los riesgos no solo se presentan durante la ejecución directa de la tarea crítica, en este caso trabajo en altura, sino también en actividades complementarias como pausas o momentos de espera, por el cual el control integral de las condiciones de entorno es fundamental para preservar la salud y la seguridad de los trabajadores. En este caso, también quisimos compartir qué hacer ante el caso de una picadura de una oruga o como lo conocemos comúnmente de un churrusquín. Evita frotar la zona afectada. Frotar puede romper los pelos urticantes y empeorar la reacción. Lava la zona con agua y jabón. Hazlo con cuidado para eliminar los pelos o toxinas de la piel. Aplica cinta adhesiva, como cinta de embalar o de papel. Presiona suavemente sobre la piel y retira con cuidado para sacar los posibles pelos urticantes que hayan quedado. Aplica compresas frías o hielo envuelto en un paño. Acudir inmediatamente a valoración médica, especialmente si se presentan síntomas sistemáticos como escalofríos, sudoración, mareo, dificultad para respirar. Un pequeño descuido puede ocasionar una gran lesión. Yo elijo cuidar. Esta lección quisimos compartirla, pues porque realmente nosotros estamos, la mayoría de colaboradores, estamos en las áreas abiertas, en este caso en campo, donde no solamente estamos en riesgos de los que ya conocemos en nuestra GTC 45, sino también los riesgos en tema biológico, que no solamente sea una avispa o una abeja, sino también el tema de las serpientes y en este caso las orugas. Son animalitos que se quedan en los árboles y como tal, pues ahorita el tema de las oleadas de calor, pues nos permiten buscar áreas de sombrío y que pues quizás no identificamos en el momento este tipo de riesgo. La idea es que nosotros tengamos en cuenta nuestro Medevac en caso de un evento que se nos presente, podamos hacer una llamada y que esa persona que nos vaya a contestar esté dentro de nuestro análisis de riesgo y nuestro Medevac. Entonces, la idea es que todos garanticemos que la persona que haya sido picada, pues que pueda llegar a un centro asistencial con prontitud, ya que no sabemos que sea, pues obviamente alérgico a algún tipo de picadura y se nos pueda agravar. Entonces, esa es nuestra lección que quisimos compartir. No estamos ajenos a algún tipo de picadura y en caso de alguna afectación podamos acudir rápidamente a nuestra cadena de llamadas. No sé si tengamos algo que agregar a la lección. ¿Sí? ¿Algún comentario o algo para agregar? No, muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Ya para finalizar, vamos a socializar la otra lección aprendida. Ahí me confirman si cambié a la otra lección. Sí. Se quedaron todos dormidos. Sí, señora. Bien, muchas gracias. Bueno, esta es también una lección aprendida, fue una desviación en la aplicación de controles.
más exactamente por el monitoreo de atmósferas. ¿Dónde ocurrió? En el Pozo Floreña C, esto es zona Casanare, el 4 de septiembre del 2025. ¿Qué pasó? Siendo las 7 a.m., el personal de la cuadrilla se desplazaba a realizar actividades de mantenimiento preventivo, correctivo en sistemas de comunicaciones en el Pozo Floreña C. Esta área está designada como área clasificada, por lo cual uno de los controles que se deben aplicar en sitio es la toma de mediciones atmosféricas constantes. Los colaboradores no contaban con el equipo en sitio, por lo tanto, no se estaban realizando las mediciones atmosféricas según lo establecido en el procedimiento y los controles de la actividad. Sin embargo, al validar con la empresa, se evidencia que sí se cuenta con los equipos para el desarrollo de la actividad y que cumplen con lo establecido en el anexo HCE y 027 de Ecopetrol. ¿Qué falló? Dentro de los factores base de la desviación se observa la falta de planeación previa a la salida a campo para un alistamiento adecuado de los equipos que son parte fundamental de los controles establecidos en el análisis de riesgos aprobado para la actividad. ¿Qué aprendimos? Cuando se realice una actividad se debe garantizar el conocimiento completo y la aplicación del análisis de riesgos aprobado y dispuesto para la actividad. El líder de la actividad debe realizar una revisión de materiales y equipos que le permitan dar cumplimiento en términos de operatividad sin dejar de lado la seguridad, integridad y preservación de la salud de todos los colaboradores. Hacer de las listas de chequeo una herramienta útil para organizar las tareas y que el desarrollo de las actividades no se vean afectadas por falta de elementos propios de la actividad y o su aseguramiento. Los peligros que no se pueden ver, como las atmósferas peligrosas, no pueden pasar desapercibidos. Se deben igualmente asegurar, ya que con este tipo de peligros no le damos la importancia que ameritan. ¿Cómo podemos aplicarlo a nuestro trabajo área? ¿Cómo puede la organización aumentar el desempeño positivo en las actividades? ¿Considera la disciplina operativa una herramienta útil para el aseguramiento de actividades? ¿Considera importante que los peligros que no son visibles se aseguran con mayor rigurosidad? Bueno, esa fue nuestra lección aprendida. Realmente lo que observamos es que lo que teníamos escrito como control en el análisis de riesgos, que estamos ingresando a una zona clasificada donde uno de sus peligros potenciales es eso, atmósferas explosivas, atmósferas tóxicas, pues no lo estábamos cumpliendo, ¿sí? Entonces, la invitación aquí grande es lo que escribimos en esos análisis de riesgos, debemos cumplirlo, ¿sí? Si nosotros nos dimos cuenta que se nos olvidó, que no debería pasar, porque como lo menciona aquí las recomendaciones, es antes de yo salir a campo poder hacer la verificación. Pero bueno, vamos llegando a sitio y se nos olvidó el monitor. Debemos suspender la actividad. No podemos ingresar a una zona de estas sin tener un elemento tan importante como el monitor de atmósferas. Este elemento hace una gran diferencia y es un control y hace una gran diferencia entre un accidente, una intoxicación, una explosión y pues hacer la actividad de manera segura, ¿sí? Acá lo menciona muy claramente, a veces estos riesgos de las atmósferas explosivas o tóxicas o asfixiantes pues no se pueden evidenciar a simple vista, como de pronto un panal de abejas, de pronto unas condiciones defectuosas de una infraestructura o de una torre, pues no se pueden visualizar. Sin embargo, son muy letales y son graves, ¿sí? Y son cambiantes en el tiempo. Puede que entramos, no había atmósfera explosiva, no había algún gas o algún elemento que nos pudiese afectar la salud, pero esas condiciones cambiaron por alguna situación propia del pozo o propia del área de extracción de crudo o de gas donde nos encontremos. Por eso esas mediciones deben ser constantes y lo tiene establecido pues Ecopetrol en sus instructivos, ¿sí? Eso es una falta grave. Nosotros ese día nos corrieron una lista de verificación en campo. Nuestro cliente Ecopetrol, bueno, que no es nuestro cliente directo, sino que es el cliente de Claro, y desde luego la lista nos quedó pues con una puntuación muy baja, porque no teníamos el elemento principal para estar en esta área, el elemento principal de control para estar en esta área, ¿sí? Entonces, eso genera impactos, desde luego. En primer lugar, puede generar un impacto gravísimo en la seguridad y la salud de los trabajadores que están desarrollando esta actividad, que de pronto no era una actividad crítica para nosotros porque
empezamos a catalogar nuestras actividades críticas en telemática como el trabajo en alturas, el espacios confinados, el trabajo con electricidad. Esta era una actividad que íbamos a hacer a nivel de piso, pero estábamos ingresando a un área clasificada y estamos ingresando a una zona donde puede haber exposición a ese tipo de gases. Entonces se convierte para nosotros en que es un factor grave donde lleguemos a tener una lesión, liberación de algún tipo de estos gases, ¿sí? No hagamos como que nos acostumbramos tanto y se vuelve los peligros parte de nuestro paisaje. Y a veces yo aquí les quiero hacer una reflexión y es, ¿cuántas veces ustedes han estado en campo y se ha activado el monitor de atmósferas por presencia de un gas? ¿Sí? ¿Alguna vez les ha pasado? Por ejemplo, yo estuve un tiempo en campo y nunca me pasó eso, ¿sí? Y íbamos a las áreas clasificadas y nunca se activaba eso, ¿sí? Entonces, cuando ocurre esto, se nos convierte como que en eso es un elemento más que llevamos, pero pues como que algún día nos haya tocado que evacuar porque se activó. Lo hablo desde mi experiencia, desde la zona donde yo he trabajado. Puede que las otras personas digan, sí, Luz, a mí sí una vez se me activó y nos tocó salir del área. Entonces, cuando no nos ocurren tan seguido este tipo de eventos, nos acostumbramos a vivir con ese peligro que está latente, pero que pues no ha sido representativo en mi experiencia. Entonces, pero resulta que sí pueden pasar estas cosas, ¿sí? Y resulta que sí puede y que el control no lo podemos omitir y no lo podemos obviar porque ese pozo es un pozo que a veces desde nuestra conocimiento o porque las otras personas hablan, es un pozo que produce poquito, es un pozo que o está prácticamente en abandono, entonces eso no hay problema. No, si nosotros lo establecemos en un control, debemos cumplirlo, debemos aplicarlo. Que nos tocó suspender la actividad, se suspende porque no tenemos el elemento para ingresar allí, ¿sí? Y reitero, ese tipo de peligros son cambiantes en estas zonas. De un momento a otro puede cambiar el comportamiento de un pozo de estos y nosotros vamos a estar ahí expuestos, ¿sí? Entonces, invitación, apliquemos los controles y que no nos vuelva a ocurrir este tipo de situaciones en las actividades en campo. Estas actividades las socializamos porque nos pasó acá en Casanare, pero sabemos que a nivel nacional en la operación de telemática hay muchos sitios donde nosotros debemos ingresar a este tipo de áreas clasificadas. Entonces, que no nos ocurra que si no tenemos el elemento, alcen la mano y digan, no podemos ingresar a esa área, allá exigen, allá es un área clasificada y hay que ir con el monitor, ¿sí? Entonces, esa era nuestra socialización del día de hoy. No sé si alguien quiere hacer algún aporte, alguna observación adicional de estas lecciones aprendidas. Hola Luz, buenos días, sí, con Daniel. Sí, Daniel, adelante. Como ya habíamos hablado en uno de los martes de HC anteriormente, aparte de que tengamos el control, pues sí, es importante, hay áreas en las que pueden presentar gases y como yo les decía, hay gases inoloros, incolores o incoloros, no podemos verlos, no podemos algunas veces olerlos como tal, entonces... primero, el elemento es importante y segundo, antes del uso del elemento hay que recordar que los fabricantes exigen que se haga una prueba, un test o que se haga, ¿cómo se llama esto? Un acondicionamiento pues del equipo con un gas patrono antes de cada uso. Entonces es importante, sin importar la marca del equipo, siempre es importante seguir recomendaciones del fabricante porque pueda que listo, tengamos el control, pero no se hizo la debida, ¿cómo se llama esto? No se hizo la debida preparación pues del equipo y pues no nos va a funcionar muy bien. Entonces era eso. ¿Me escucharon? Sí, señor. Listo, Daniel, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, chicos, muchas gracias por su atención, por su tiempo. En el chat de esta reunión quedó el registro de asistencia. Que tengan un buen día. Los de Yopal no se van, por favor. 2 minuticos, no les quito más. Gracias, chicos. Bueno, hasta luego, que esté bien, buen día. Bueno, chao, chao. Chao. Hasta luego, buen día.